Siguiente video abordaremos la primavera árabe y cómo dicha coyuntura influyó en cierta medida en los conflictos del Medio Oriente, específicamente en el caso de Siria y Libia. Para ello, recurriremos a las teorías correspondientes al tercer debate. La primavera árabe corresponde a una serie de alzamientos populares en los países árabes del norte de África principalmente. Estalla en Túnez el 17 de diciembre del 2010, cuando un vendedor de frutas ambulante llamado Mohamed Bouazizi se inmola en forma de protesta por la confiscación arbitraria de su mercancía a manos de la policía. Este acto lo convierte en un mártir y da paso a una serie de revueltas tunecinas que en 2 meses logra derrocar el gobierno vigente encabezado por Zine el Abidine Ben Ali. Los sucesos en Túnez crean un tsunami político que se extiende hasta el resto de países que comprenden el mundo árabe. Este tsunami político se extendió hasta Siria, Egipto, Libia, Yemen, Bahrein, Marruecos, Irán, Argelia, Mauritania, Líbano, Omán, Kuwait, Sudán, Jordania, Arabia Saudita, Sahara Occidental e Irak. Para este análisis debemos situarnos en el contexto general en el que se había envuelto el mundo árabe por ese entonces. A consecuencia de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, se gestó un sentimiento de rechazo y miedo hacia la población de los distintos países árabes. Europa se encuentra muy cerrada para los árabes y las oportunidades de empleo se vuelven cada vez más difíciles para ellos, incluso en la misma región, ya que Arabia Saudita decide limitar la contratación del pueblo árabe en los trabajos disponibles. El mundo árabe se encuentra viviendo el yugo de los regímenes dictatoriales que por años han gobernado la región. Los mismos personajes políticos han ostentado el poder entre 40 y 12 años. En Egipto, Hosni Mubarak estuvo 30 años en el poder. Túnez estuvo en manos de Zine el Abidine Ben Ali durante 24 años. Libia con Muammar Gaddafi durante 42 años, etc. Esta es una característica que se repite en el resto de países de la región. Líderes atornillados en el poder con sistemas de gobiernos monárquicos dictatoriales, además de la enorme distancia entre las instituciones del Estado y el pueblo que debían gobernar. Esto último profundizó aún más en los problemas económicos y sociopolíticos con los que cargaba la región. Los países árabes del norte de África, al igual que otros países del mundo, fueron duramente golpeados por la crisis financiera de Wall Street en el 2008, que entre otros dejó a muchos trabajadores egipcios sin empleo. La pobreza cada vez más acuciante, sumada a la ya ineficiencia del Estado para brindar cobertura a la prestación de servicios, llevó al aumento de la diferencia de clases sociales, explotación laboral, incremento de impuestos que iban destinados a cubrir gastos de altos funcionarios, crisis alimentarias, aún más desempleo y discriminación de minorías. Los países de la región estaban sumidos en la precariedad y además de esto, sus gobiernos autoritarios violaban constantemente los derechos humanos, ya que se perpetuaban las persecuciones políticas al sector de oposición, capturas injustificadas y torturas. Todos estos factores llevaron a la detonación de los levantamientos en contra de la corrupción administrativa y financiera, la dictadura y en pro de una verdadera representación política del pueblo árabe. Si bien la misma expresión primavera árabe sugiere un cambio cultural y político traído por una nueva generación conectada con la cultura mundial, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, según esta idea, las revueltas fueron esencialmente, por no decir exclusivamente, una lucha por la libertad política y la democracia. Pero como pudimos observar, los resultados de la misma fueron ambivalentes. Cabe mencionar que para entender este fenómeno ocurrido en la región no podemos caer en la dicotomía de izquierda y derecha, porque es un suceso propio en su género, porque tiene consignas muy distintas entre sí. Se puede decir que hay diversos mapas culturales, mapas políticos y religiosos. El mundo político de la región siempre ha estado ligado al poder militar como medio para derrocar las monarquías e institucionalizar las repúblicas, como sucedió en Siria 1963, Irak, Yemen del Sur, Argelia, Sudán y Mauritania, aunque cada golpe de Estado tuvo repercusiones distintas. Tenían en común los movimientos de vanguardia, el reemplazo de las élites de poder y a su vez la reproducción del autoritarismo. Pero dentro del mismo análisis es importante dilucidar por qué hubo un momento de inconformidad aparentemente repentino que hizo que jóvenes y mujeres específicamente salieran a manifestarse. Por decirlo brevemente,
Si observamos las tasas de crecimiento económico de la región de habla árabe en comparación con todas las demás regiones de África y Asia, se ve claramente que han sido muy bajas. Las tasas de crecimiento del PIB, especialmente del PIB per cápita, fueron ínfimas. En el sistema internacional se observa que los conflictos generados en la región después de las primaveras se pueden examinar a la luz de las teorías como teoría del contagio y el efecto dominó. Estas teorías tienen un origen socioeconómico. El ejemplo más recurrido es el de una crisis que termina contagiándose de una región a otra, así como sucedió en los países del mundo árabe. La caída de Ben Ali, por ejemplo, y de Mubarak después, suscitó el efecto dominó en el mundo árabe. En aras de aterrizar las teorías constructivistas y postcoloniales al caso en particular, haremos hincapié en un suceso que tuvo lugar en el desarrollo de la primavera árabe. El rey Abdela de Arabia Saudí ofreció a Egipto el monto equivalente a la ayuda anual que recibía de Estados Unidos si éste se retiraba. A su vez, Argelia y Siria apoyaron la ofensiva militar del régimen libio contra su insurgencia. Paralelamente, fuerzas de Arabia Saudí y de Emiratos Unidos entraron a Bahrein para aplacar a los manifestantes. Pero nada de esto evitó el efecto de contagio sociopolítico que se extendía por toda la región. Como causa estructural de descontento social y manifestado en las protestas de la Organización de los Estados Postcoloniales, se podría resaltar que son estados que se caracterizan por un hermetismo que no hace fácil que elementos como la coerción, la alternancia en el poder y la hegemonía en el poder local generen un vínculo o una identidad, ideología, con la ciudadanía. El dilema de seguridad y la teoría constructivista, por otra parte, son patentes porque las relaciones de poder entre actores estatales y no estatales del Medio Oriente en la guerra civil siria, por ejemplo, se han visto determinadas por intereses geoestratégicos y económicos. En cuanto a los primeros, Siria aparece como un estado relevante para el sostenimiento de la alianza chiita entre Irán, Siria y Hezbollah, una alianza concebida por Turquía, Arabia Saudita y Qatar, como una fuente de amenaza a sus principales intereses, seguridad y las relaciones de poder, equilibrio o hegemonía. En la región, estos estados a su vez han apoyado a los rebeldes sirios seculares, Ejército Libre Sirio, islamistas, Frente Islámico, para avanzar en sus propios propósitos. Dentro de sus estrategias de poder, el factor económico desempeñó un rol muy importante frente a la posesión y distribución de los recursos energéticos y las rutas para su transporte a lo largo de una franja que va desde Qatar o Arabia Saudita, por un lado, e Irán o Irak, por el otro, hacia el Mediterráneo a través del territorio sirio. Para abordar el cosmopolitismo, vamos a aterrizar esta teoría especialmente en la crisis migratoria siria. El cosmopolitismo, entendido como una moral y una posición política, una normativa filosófica compartida y comprometida con la relevancia de una ciudadanía global sobre todas las afiliaciones de carácter nacional, religioso, cultural, ético. Sumado a ello, es comprendido como una postura o situación biográfica donde las contradicciones culturales del mundo son también desigualmente distribuidas, no solo al exterior del individuo, sino también en la vida del mismo. Pero en la práctica sucede que la movilidad internacional suele ser un asunto de privilegio que depende de las políticas económicas que las naciones ejerzan. En el tránsito global, los individuos están sujetos a categorías. Las prerrogativas ciudadanas no son iguales para todos. La configuración de fronteras y de quienes pueden pasar o no, en el caso de Europa, que es el territorio de mayor deseo migratorio para los sirios. Sus fronteras exteriores funcionan en un régimen de fuerte dualidad. Admiten de modo automático ciertas categorías deseadas de ciudadanos, por ejemplo, inversores, profesionales cualificados. Y por otro lado, incluso cuando confrontados con casos extremos de emergencia humanitaria, impiden o retrasan la entrada de todos aquellos cuya falta de recursos y las diferencias culturales los hacen inconvenientes. La guerra incesante dio lugar a una crisis migratoria siria, en la que millones de personas escaparon de sus hogares por los incesantes bombardeos y enfrentamientos, la mayoría apenas con lo opuesto: niños, ancianos, personas con discapacidades, hombres y mujeres sin otra opción que la de huir por sus vidas. Algunos de los países a los que huyen, como el Líbano, Irak, Siria,
y Jordania presentan deficiencias en la infraestructura y acceso a los servicios básicos. En muchos de los casos, los niños refugiados no reciben educación formal y tampoco tienen acceso a servicios de salud básicos. Las condiciones de vida en muchos de los refugios improvisados con carpas y tiendas de campañas son precarias. Europa, en su afán por controlar el paso de los migrantes sirios, suprimió sistemáticamente el control de sus fronteras en el acuerdo de Schengen. Por otro lado, estableció dispositivos transnacionales altamente sofisticados de vigilancia de su perímetro exterior. También ha elaborado políticas de inmigración y asilo más restrictivas y ha implementado formas expeditas de detención, detección y extradición de los inmigrantes indocumentados. Y pues, Europa se muestra al mundo de dos formas. Para unos países facilita la adquisición de este permiso para transitar sus fronteras, y una Europa fortaleza para los flujos de personas de países terceros que llegan a sus márgenes, rodeada por cerca de 42.673 kilómetros de fronteras marítimas y 7.721 kilómetros de fronteras terrestres. En esta geografía fortaleza, como en otras, es donde es evidente que el uso de las políticas públicas se convierten en el principal instrumento para gobernar o controlar esos que ostensiblemente han sido vistos como extraños, aliens. Sin embargo, con el tiempo la construcción europea de la idea de hospitalidad rebasa con mucho el proyecto kantiano, que limitaba el derecho extranjero a un derecho de visita, pero no se entendía como un derecho de huésped. Para poder exigir ser tratado como huésped, se hacía necesario sellar un contrato. Son otras tradiciones también europeas, como la de Levinas y Derrida, las que recuerdan que las exigencias éticas van por delante de las obligaciones y derechos jurídicos. La limitante y discriminativa de las fronteras europeas intensifica las brechas económicas y de etnicidad globales, lo que lleva a forjar un mundo lleno de asimetrías y jerarquías. Las fronteras territoriales funcionan como filtros de identidad y exclusión, formadas por las condiciones económicas, importantes para la movilidad y a su vez por las diferencias culturales que conllevan al sujeto a ser aprendido o reprimido. Estas dos se conforman como mecanismos de biopoder, control de cuerpos y pueblos, y a la vez se presentan como la biopolítica de la vida o la muerte. La gestión fronteriza de espacio europeo tiene muchos efectos de gran violencia física y simbólica. Además de eliminación de los derechos, la arbitrariedad, el arresto de las personas, el control y la vulnerabilidad a la que están expuestos los inmigrantes, las circunstancias variadas y la geografía son manifestaciones de esa biopolítica nefasta, en la que resaltan dos estados de la misma. Uno, los grupos grandes de refugiados que transitan por Europa hacia países como Alemania, se encuentran instalados en campos de refugiados con la responsabilidad del Estado, organizaciones humanitarias internacionales o totalmente informales sin las condiciones de vida. 2. Los inmigrantes calificados de ilegales retenidos en centros de detención para ser extraditados a su país de origen. Estos dos existen por toda Europa y países vecinos, aunque la mayor parte y los más grandes se encuentran en la frontera, rechazados por la fortaleza Schengen, que los condena a ser átopos, errantes y carentes de identidad y ciudadanía. Perdiendo su hogar y siéndoles negado uno nuevo, terminan, por así decirlo, en los bordes del mundo con un presente sin fin. Para algunos analistas, la primavera árabe y las otras manifestaciones o revueltas que fueron consecuencia de la misma son fundamentalmente procesos de inducción estratégica, impulsados por Occidente para derribar regímenes con fines geopolíticos, enmascarados bajo una narrativa de promoción o defensa de la democracia y de los derechos humanos. La primavera árabe es uno de los sucesos más ricos y complejos de analizar, debido a su trayectoria histórica y relación con los demás países del globo, como también por la amplia diversidad cultural y religiosa que coexiste en el mismo territorio. Por lo mismo, este suceso y el resto de sucesos que se desarrollan en esta región deben leerse acompañados de diversos mapas. Debido a todo el desenvolvimiento del caso anteriormente expuesto
Este suceso es perfectamente ejemplificable desde las teorías decolonizadoras y cosmopolitas, ya que el constante conflicto que se vive en la región por temas identitarios, religiosos, territoriales y políticos es constante, agregando que no solo los países que conforman esta región están en un constante roce entre sí, sino que los grandes hegemones están en una constante búsqueda de hacerse un ajedrez político con el mundo árabe.